de medir la superficie de una empresa agropecuaria. Después puede ser según la superagente que tiene una pequeña chacrita, ¿sí? En las afueras de los pueblos, ¿sí? En los accesos de los pueblos, por ahí si conocen. ¿Sí? Entonces en esta clasificación es por parvifundio, que son explotaciones que no permiten que el productor y su familia pueda vivir de la venta de estas producciones que tienen. Entonces uno de la familia, aunque sea, tiene que trabajar en otro lado, ¿sí? Entonces quiere decir que esa empresa agropecuaria no alcanza para la subsistencia de esa familia. Tiene que haber trabajo desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, uno tenga un empleo del pueblo, ¿sí? Después está el minifundio, que es la superficie mínima que necesita una familia para subsistir, ¿sí? Para poder vivir y tener sus necesidades básicas cubiertas. Y latifundio son las empresas que por ahí alcanza y sobra, ¿sí? O sea que pueden tener un ahorro, ya sea porque son más grandes o porque tienen más cantidad de animales, ¿sí? O tienen un manejo un poco mejor que otras chacras de iguales características, ¿sí? Luego, por el trabajo, según la cantidad de personas ocupadas, de personas que trabajan en este lugar, ¿sí? Y las empresas familiares según si necesitan ayuda extra, o sea, de algún familiar o de alguna persona ajena a esa familia. Entonces, otra forma de medir es según la dedicación del productor. Quiere decir que su tiempo dedicado puede ser parcial o exclusivo, ¿sí? Esas son otras formas de medirlo. Y según el factor capital, es según la cantidad de animales que tenga la empresa o según la cantidad de tractores y maquinarias que tengan ellos, ¿sí? Porque puede ser una empresa chiquita, ¿sí? Pero que tenga mucha maquinaria o mucha tecnología aplicada al agro, entonces quiere decir que es más grande si se toma en cuenta esta medida. ¿Se entiende? Ajá. Perfecto. Meli, ¿se entiende? Sí. Sí. Bien. Y la magnitud óptima, que yo les preguntaba, no sé si se los preguntaba, se los puse en el informecito, es cuando no se desaprovechan ninguno de los factores, ¿sí? Porque ¿qué sentido tiene tener una empresa agropecuaria de, por ejemplo, 1000 hectáreas si tenemos 300 hectáreas que no hay vacas, no hay un cultivo, ¿sí? Y no se utiliza para nada? ¿Qué pasa con esto? Se están desaprovechando recursos. ¿Qué recurso es? El recurso tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos 300 hectáreas, por ejemplo, que no la usamos? Como productor agropecuario o como administrador. ¿Qué se puede hacer? Alquilarlas. Alquilarlas, muy bien. Entonces obtenemos un beneficio económico sin hacer casi nada, digamos, ¿sí? Porque nosotros no hacemos una producción, sino que se la alquilamos a un tercero para que pueda llevar adelante algún tipo de producción y nos pague por eso un alquiler, ¿sí? Muy bien. La integración, ¿sí? Que era otro de los puntos que íbamos a ver en esta alternancia, es cómo se disponen y se combinan sus actividades, ¿sí? Puede ser monoactivas, ¿sí? De mono, que es de una sola, ¿sí? Entonces una empresa que, por ejemplo, lo único que haga es cría, ¿sí? Cría los terneros y al destete los vende. Y esa es la única actividad que se lleva a cabo en esa empresa agropecuaria. Y poliactivas o diversificadas puede ser que este productor haga cría, ¿sí? Haga trigo, soja, girasol, ¿sí? Que aparte de cría le realiza algún tipo de engorde, ¿sí? Entonces hace más de una actividad. Es poliactiva o diversificada, ¿sí? Ship. Bueno, se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. La integración agrícola y ganadera, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que hacen trigo, avena, cebada o cualquier otro cereal o oleaginosa, y aparte hacen la actividad ganadera. Entonces estas actividades se van rotando, ¿sí? Se van usando los potreros, ¿sí? Un año para la cría, otro año para el cultivo, otro año para la cría, otro para el cultivo, ¿sí? Entonces de esta manera no se desgasta el recurso suelo, ¿sí? Porque si todos los años le sembramos soja, va a llegar un momento que ese potrero, ¿sí? No va a producir
ni siquiera la mitad del rendimiento que tendría que producir haciéndole una rotación, ¿sí? Mejorándolo. Otro tipo de integración es la ganadera y forestal, ¿sí? Entonces, la ganadera es la producción de cría o de vacunos, ¿sí? Y forestal o silvopastoril es cuando se hace algún tipo de plantación o algún tipo de pasturas o mejoramiento del suelo, ¿sí? Perfecto. Otro es la integración cultivo y forestal, es lo que decimos alguna soja y algún tipo forestal, ¿sí? Ya sea alguna pastura o en lugares donde se cultivan árboles para luego pues, fabricar la madera, ¿sí? Entonces, estas que son producciones cortas, se puede hacer este tipo de rotación. Y luego está la integración cultivo, ganadera y forestal, ¿sí? Que incluye a los tres tipos. Así que vamos haciendo la rotación para que el suelo no sufra de una sola actividad. Pasamos a la estructuración, que se refiere al conjunto de herramientas que están en el ámbito agrario, ¿sí? Y cómo se trabaja en el campo, ¿sí? Cómo se combinan todos los recursos que tenemos disponibles. Bueno, acá había algunos que no tienen mucha relevancia, pero bueno, es la propiedad de la tierra, ¿sí? Se trata de cómo manejamos el tema de la agrupación de las actividades en los sectores que tenemos de trabajo, ¿sí? La estructura económica productiva, los recursos que tenemos disponibles y cómo hacemos para mezclarlos y cómo hacemos para organizarlos y que nos den un mejor beneficio. Bueno, y de esta manera llegamos a la última diapositiva. ¿Qué quiere decir la estructura agraria? Que cómo está organizado y cómo interactúan entre sí los diferentes factores que trabajan en la empresa agropecuaria, ¿sí? Entonces, cómo nosotros organizamos todos los factores disponibles, qué actividades realizamos, de qué manera y cómo podemos lograr hacer una buena producción, ¿sí? Y obtener el mayor margen bruto al final de las actividades. ¿Sí? Entonces, los factores, en una pregunta que decía cuáles son los factores que determinan la estructuración y la intensidad, son estos, ¿sí? El factor tierra, el agua, el clima, el capital, ¿sí? Y los factores legales, como las leyes y los contratos agrarios, ¿sí? Esto sería lo que vimos en la permanencia. Bien, ¿ustedes esa tarea la pudieron hacer? Yo, Johnny, a no ser que no haya podido ver, vos me mandaste el mismo archivo y no le agregaste nada. Creo que te había mandado un comentario. No sé si te fijaste, ¿lo viste? Porque me llegó el mismo archivo que yo les mandé sin nada. Capaz que te equivocaste y me subiste ese de nuevo. Capaz. A ver. Fíjate, o a no ser que no la haya podido ver yo. A ver, espérate que me está cargando. A ver. Ah, no, sí, no tiene nada. Ah, ¿viste? Yo Bueno, la descargué por las dudas que no se veía ahí. ¿Listo? No hay problema. Sí, me imaginé, digo, por ahí te equivocaste de archivo. Meli, ¿vos pudiste hacer la tarea esa? ¿Sí? Y la última también, la que mandó ahora. Bueno, perfecto. Entonces, para ahora la tarea que le había mandado era de capital, ¿sí? Teníamos que empezar a investigar sobre el capital agropecuario. ¿Estamos? Bueno, sí. Meli lo pudo ver, vos, Johnny, ¿lo pudiste hacer? Sí, lo hice y lo mandé también. Bueno, ahora los voy a revisar entonces. Bueno, Paloma no apareció más, no me mandó nada, así que no sé. ¿A vos te mandó algo, Johnny? No me mandó nada. Bueno, cualquier cosa lo vemos después con eso. Bueno, y por otro lado, ¿sí? Entonces esto de capital ya lo pudieron hacer, ¿sí? Que vieron que había varios tipos de capital, ¿sí? Que era con todos los recursos que contaba la empresa. ¿Para qué? Para llevar adelante la producción agropecuaria. Sí. Entonces, es importante tener esto en claro porque el día que ustedes, si en algún momento van a ir a trabajar a una empresa agropecuaria, lo primero que tienen que hacer es
una planilla de relevamiento con todo el capital que existe, ¿sí? Entonces hay que poner, bueno, no sé, 1500 metros de alambrado, 3 molinos, 4 tanques australianos, ¿sí? Y todos estos bienes de uso los van a tener que clasificar según esta clasificación del capital que ustedes pudieron hacer, ¿sí? Sí. Bien. ¿Se daban cuenta por qué se llamaban fijo vivo, fijo inanimado, ¿sí? De uso, todas esas cosas? ¿Pudieron Sí, encontrarlas? sí, sí. Bien, bien. Entonces, y por la parte de ganadería, ahora cambiamos de rubro, ¿sí? Estuvimos repasando un poquito lo que ustedes ya vieron con Sofía, ¿sí? Que vieron bastante. Y bueno, y les hice unas preguntitas, ¿sí? Más que nada para repaso y para que quede, y que de esa base partamos de que sabemos todo, ¿sí? Porque por ahí ustedes, cuando hicieron las tareas, yo no vi si todos hicieron las tareas de una manera correcta o si ella se las corrigió, que seguramente me lo va a mandar después. Pues vamos a continuar, a partir de la permanencia que viene, vamos a continuar, ¿sí? Sabiendo que esa base está claro, ¿sí? ¿Esa también la pudieron hacer, la pudieron ver? Sí, es así. Sí, yo lo hice. Bien, perfecto, Meli. Bueno, eran preguntas cortitas, ¿sí? Tenían que poner Sí, tiempo, cantidades, no tipo era una, para que investiguen mucho. tipo una prueba chiquitita. Era. Claro, sí, sí, un repaso para ver hasta dónde habían podido ver. Yo Y parte de bueno, las chicos, preguntas las respondí con mi viejo. Tipo, no las de ahora, sí, sino las de antes. Porque como mi papá bien, trabaja con la hacienda y todo eso, bueno, me sirve. sí, sí. No, para eso está genial. Y esa es la idea, que por ahí en estos temas no busquen información, ni copien ni peguen, cosas que no tienen sentido, sino que pregunten a las personas o a sus padres o a algún vecino o a alguien que conozcan y que pueda saber de esto, que esto la gente que vive en el campo sabe todo esto, ¿sí? Todas estas preguntitas las sabían todas. Así que bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier duda, bueno, ya hicieron la tarea, pero cualquier duda me avisan y vamos a continuar trabajando de Dale, esta manera, que vamos bien. ¿Sí? listo. Bueno, gracias por estar, chicos. De nada, señor. Igual. Bueno, que lo Chao. pasen lindo. Dale. Nos vemos. Chao, Mary.